Buenos días alumnos, soy el profesor Eduardo del Castillo Kusterman y la clase de hoy va a ser Introducción a la ética y a la moral del curso de filosofía. Bueno, espero que le hayan pasado bien. Ustedes son el futuro del país, obedezcan a sus padres y bueno, no aprovechen su tiempo, estudien y estudien, que no toda la vida van a ser jóvenes. Ya chicos, no pierdan su tiempo. Así que comenzaremos la sesión de hoy. Bueno, introducción, ¿no? Hablar de igualdad frente a la exclusión o de la dignidad frente al oprobio, o sea, a la injuria, al insulto, ¿no? De la justicia frente a la arbitrariedad, o sea, hacer lo que quieres, ¿no? De la solidaridad frente al egoísmo o de la libertad frente al sometimiento significa meditar sobre los valores éticos. Pero en ética, discutir sobre los valores es discutir sobre sus fundamentos, ¿no? En ética, discutir sobre los valores es discutir sobre sus fundamentos, su significado y su perspectiva, o sea, su punto de vista. Por su carácter social, el tema de la moral no compete solo a la religión o a la teología, ¿no? Teología es el estudio del Dios, sino que ingresa al dominio teórico de la filosofía. O sea, la moral no solamente pertenece a la religión y a la teología, sino a la filosofía también, ¿no? En especial el ámbito de la ética, ¿no? ¿Qué es la ética? El estudio de la moral, básicamente, ¿ya? La ética es el estudio de la moral, más que todo en la filosofía. De las relaciones económicas, sociales y políticas de una sociedad surgen diferentes criterios para valorar qué es correcto de aquello que no lo es. Utilizamos criterios éticos cuando advertimos la irresponsabilidad en el manejo del Estado, la corrupción en algunas organizaciones políticas y la indiferencia frente al atropello de los derechos humanos, ¿no? ¿De dónde aplicamos lo que es la ética en las relaciones económicas, sociales y políticas, ¿no? Por ejemplo, en todo tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir al salón y ponerme a comer en hora de clase, ¿no? Pero no un bizcochito, no un caramelo, sino un plato de comida entero. Entonces no sería ético, ¿no? Un abogado que pida un soborno no sería ético, ¿no? Que un profesor les diga, mira chicos, ¿cómo es? Yo les cobro 100 soles y los apruebo. Tampoco es ético. ¿Me entiendes? O un policía que le diga a su papá o a su mamá cuando esté con su carro, ¿no? Mira, te cobro 100 soles y no te pongo una multa de 1000 soles. Algo así, ¿no? No es ético tampoco. Por lo tanto, la ética se aplica a todo. En los políticos, ¿no? Cuando roban, ¿no? Y así en todos los sentidos, ¿no? La falta de ética o tener ética. Por lo tanto, ¿qué es la ética, no? A ver. ¿Qué es la ética? Es la disciplina filosófica que se encarga de problematizar todo lo concerniente a la moral y al comportamiento moral del hombre en la sociedad. Proviene de la palabra griega ethos, que significa costumbre, de ahí que sea conocida como teoría de la moral. Muchas veces se confunde ética y moral, pero no son lo mismo, dado que la ética es la teoría de la moral y la moral es el objeto de estudio de la ética. Por ello, cuando hablamos de ética, la ética es la disciplina filosófica que se encarga de problematizar todo lo concerniente a la moral y al comportamiento moral del hombre en sociedad. Proviene de la palabra griega ethos, que significa costumbre, de ahí que sea conocida como la teoría de la moral. Muchas veces se confunde ética y moral, pero no son lo mismo, dado que la ética es la teoría de la moral y la moral es el objeto de estudio de la ética. Ya, por ello cuando hablamos de la ética nos referimos a un conjunto de valores y normas, dado que su misión
es problematizar sobre el porqué de estos valores y normas, ¿no? Repito entonces, ¿qué es la ética? Es la disciplina filosófica que se encarga de problematizar todo lo concerniente a la moral y al comportamiento moral del hombre en sociedad. ¿Ya? ¿Qué significa la ética? Viene de la palabra griega ethos, que significa costumbre. La moral. En la sección de axiología se menciona los valores morales. Estos valores pertenecen a un conjunto denominado moral, que también incluye normas morales, reglas que existen debido a aquellos valores. Di que podemos definir la moral como un sistema de valores. ¿Qué es la moral? Un sistema de valores y de normas morales que regulan las relaciones de los individuos que conforman un grupo humano, incluido en un contexto económico y social, de tal manera que dichas normas se acaten con la convicción de que se está actuando libremente y conscientemente, ¿no? Como producto histórico y social, toda moral ha cambiado con el desarrollo de la sociedad. La moral cambia, ¿no? No es la misma la moral de ahora, de hace 1000 años, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, para comprobar si un hombre decía la verdad en ciertas, lo que es ahora es Alemania, por ahí, ¿no? 1100 por ahí. Ponían su mano en agua hirviendo, ¿no? Y decían de que si podía sacar su mano dentro de la olla sin dolor, es porque estaba diciendo la verdad, Dios estaba con él. Actualmente hacer eso no es posible, ¿no? Bueno, toda moral ha ido cambiando con el desarrollo de la sociedad. Es así que podemos considerar la existencia de diferentes sistemas morales, ¿no? Tanto en la antigüedad, en la época medieval, como en la sociedad actual. Resulta absurdo pensar que han existido valores o normas morales absolutas o inmutables, ¿no? Lo que ahora les parece moral, de acá a 2000 años no lo es. Y a veces no es para mí el reggaetón es una porquería, pero a muchos jóvenes no les parece. Es así, ¿no? La moral también va cambiando. Entonces, ¿qué es la moral? Es un sistema de valores y de normas morales. Proceso histórico de la moral. La moral en la comunidad primitiva. La moral surge cuando el hombre toma conciencia de ser miembro de una colectividad y que necesita de esto para poder existir. Mediante su práctica social, los hombres en colectivo se vinculan con la naturaleza y entre ellos surgen así los valores y las normas morales con el objetivo de buscar su subsistencia, ¿no? O sea, ¿qué garantizan los valores y las normas morales? Garantizar o buscar la subsistencia. O sea, sin moral una sociedad muere, colapsa, ¿no? Se destruye. Por ejemplo, para cazar un animal salvaje, los hombres se organizan, adoptan una estrategia y confían entre ellos para el éxito de esta actividad. De esta manera los beneficios se distribuyen entre sus miembros. De esta forma el comportamiento moralmente bueno será aquello que sirva a los intereses de la banda, clan o tribu, y lo malo aquello que produzca dificultades, ¿no? Como lo del ocioso, ¿no? En la comunidad primitiva, si eras ocioso era malo porque no cazabas, ¿no? Entonces no podías alimentar a tu tribu. Era visto como despreciable, igual que ahora, ¿no? El que es ocioso no trabaja o no estudia y no aporta nada, ¿no? Nos damos cuenta que ya en la comunidad primitiva surgen ideas. Bueno, proceso histórico de la moral. La moral en la comunidad primitiva. La moral surge cuando el hombre toma conciencia de ser miembro de una colectividad, ¿no? Y que necesita de esta para poder existir. Mediante su práctica social, los hombres en colectivo se vinculan con la naturaleza y entre ellos surgen así los valores y las normas morales con el objetivo de buscar su subsistencia, ¿no? O sea, sobrevivir. Por ejemplo, para cazar un animal salvaje, los hombres se organizan, adaptan una estrategia y confían entre ellos para el éxito de esta actividad. De esta manera, los beneficios se distribuyen entre sus miembros. De esta forma, el comportamiento moralmente bueno
será aquello que sirva a los intereses de la banda. Es moralmente bueno lo que sirve, clan o tribu, ¿no? Y lo malo aquello que produzca dificultades, como la del ocioso, ¿no? Nos damos cuenta que ya en la comunidad primitiva surgen ideas como la de la confianza, la disciplina y la justicia. Así se conforma una moral que representa los intereses de toda una sociedad, ¿no? En una época en que no se conocía la propiedad privada sobre los medios de producción ni las clases sociales, ¿no? A ver, la moral en el esclavismo. ¿Cómo fue la moral en el esclavismo, no? El tránsito desde la comunidad primitiva hasta el esclavismo se debió sobre todo al desarrollo económico de algunas comunidades donde había excedentes de producción en la agricultura y la ganadería, ¿no? O sea, sobraron comida, no, si habían 20 personas, ya no producían 20 panes, producía 40. Entonces, ¿cuándo está sobrando 20? Esta condición permitió la aparición y explotación de los esclavos, convirtiéndolos en esta clase social en la productiva que impulsaba el desarrollo social, ¿no? O sea, también, claro, había guerras y a los prisioneros los mataban, ¿no? Entonces, como dijeron, ya, no hay que matarlos, mejor que sean sirvientes de por vida. Y así surgieron los esclavos, ¿no? Perdón. Con aquella desigualdad económica que existía en las sociedades esclavistas, surgen varios sistemas morales que reflejan los intereses de las clases sociales. Por ejemplo, en la antigua Grecia los dueños de esclavos crean valores que van a caracterizarlos como en unos casos la impetuosidad, ¿no? La irascibilidad y entre otros la mesura y la prudencia. Además van a despreciar el trabajo manual, ¿no? Es en la antigua Grecia comenzó a haber un desprecio por el trabajo manual, sosteniendo que era cosa de esclavos, ¿no? Sosteniendo que las ideas racionales son más valiosas y propias de ellas. Por eso surgió la filosofía, porque había un sistema esclavista, ¿no? Grandes cantidades de esclavos y que hacían trabajos manuales y las personas podían pensar, ¿no? Claro, o al menos la filosofía griega como la conocemos, porque en Oriente también hubo una filosofía. Por su parte, en los esclavos iba generando una conciencia que va a condicionar sus valores, como la venganza y el orgullo. Ello en tanto no apareció el cristianismo, que con su prédica de humildad, sumisión, resignación y trabajo como castigo, caló hondamente en los explotados, ¿no? Por lo que fue utilizado por las clases dominantes para el mantenimiento del sistema esclavista. O sea, al final, en el Imperio Romano utilizaron el cristianismo para seguir manteniendo el esclavismo, ¿no? La moral en el feudalismo. Aunque no participó en el mantenimiento del sistema feudal, el cristianismo no sirvió para que siga existiendo el esclavismo europeo, ¿no? No ayudó mucho en realidad para el cristianismo para poner fin al esclavismo. Con el hundimiento de la sociedad esclavista surge una nueva configuración en el sistema económico. Entre las diferentes clases sociales que surgieron, la contradicción principal se estableció entre los señores feudales, poseedores de inmensas tierras y del servicio de las comunidades instaladas en ellas, y los servicios campesinos, obligados a trabajar para el señor feudal, sometidos económicamente, militar y ideológicamente. Sometimiento ideológico, ese es cuando controlan hasta tu forma de pensar, cómo ves la realidad, ¿no? El sometimiento ideológico estaba a cargo de la iglesia feudal, ¿no? La que imponía a los dominados. La iglesia feudal era básicamente la iglesia católica, ¿no? Cuyo líder es el Papa, ¿no? Que imponía a los dominados mediante el terror del castigo, del infierno o en la tierra, ¿no? Valores relacionados como la resignación y el trabajo fue un producto del pecado. De otro lado, la aristocracia fomentaba valores vinculados al desprecio del trabajo y a la servidumbre por naturaleza, formas de pensamiento existentes desde el esclavismo. O sea, los ricos siguen trabajando y la aristocracia, los ricos o la aristocracia siguen despreciando el trabajo manual igual que en la antigüedad. Y bueno, los sirvientes, los campesinos no se rebelaban porque tenían miedo al infierno. Había rebeliones, pero pocas, ¿no? Los curas decían, no, te vas a ir al infierno si te rebelas, deja que te maltraten, deja que te castiguen. Algo así, ¿no?
proceso histórico de la moral en el capitalismo, ¿no? A ver, el desarrollo del feudalismo provocó sus crisis y con ello el surgimiento de la burguesía, ¿no? O sea, la gente de los burgos que no obedecían a los señores feudales y se dedicaban al comercio, ¿no? Como que va a tomar la pasta en la explotación del hombre por el hombre. En este proceso social, el desarrollo de la producción y la competencia obliga a la entonces clase emergente a fomentar valores relacionados con la utilidad, la racionalidad, la libertad individual y el respeto a la propiedad privada, ¿no? Se retorna nuevamente a la propiedad privada. De esta manera, esta clase social promueve los valores de igualdad, de dignidad, solidaridad y justicia y libertad. Sin embargo, al progresar el capitalismo, la competencia encarnizada por obtener cada vez más ganancias imposibilita a la burguesía el cumplimiento de estos valores. Por el contrario, este grupo genera y transmite a las demás clases sociales actividades como el egoísmo, la hipocresía, el facilismo y el desorden como consecuencia lógica de un sistema en donde no existe nada sagrado, pues casi todo tiene un precio. Si la burguesía en sus inicios proponía el ahorro, la racionalidad, y luego cuando ya fue avanzando la burguesía y se volvió un capitalismo internacional, fomentan el egoísmo, la maldad, la avaricia, ¿no? Para explotar a sus trabajadores, etc. El desarrollo del capitalismo genera en sus entrañas la clase social que le va a tomar la pasta, ¿no? Esta clase es la que diariamente lleva a la práctica una forma de trabajo colectivo que permite a sus integrantes ser dignos y solidarios unos con otros. Por lo tanto, se encuentra capacitado en cumplimiento de los valores de la burguesía, que la burguesía pero no ha podido realizar. De ahí que esta clase, mediante su esfuerzo constante, busque también el cumplimiento de la justicia y libertad, pero ya no solo para ella misma, sino para toda la sociedad, ¿no? Porque el desarrollo de la producción de la política y de la ciencia le han permitido el error que tiene la historia, ¿no? El trabajo es que los obreros se rebelen, no el proletariado. A ver, ¿qué es una norma moral? La norma moral es una regla de comportamiento que se encuentra justificada por uno o varios valores morales. Por ejemplo, la norma debes ayudar a los amigos se justifica por valores como la solidaridad, y la norma debes decir la verdad se justifica por valores como la honradez, ¿no? Claro, la norma moral se justifica por es un comportamiento que va asociado a un valor moral, ¿no? La norma moral. Por ejemplo, la norma es como un ordenamiento, la norma que dicen, ¿no? La norma moral es lo que incluye un valor. Pero ¿la norma cuál sería? No orines fuera de la taza. Es una norma, ¿no? Pero tiene norma moral. No, casi no sé mucho, ¿no? Pero una norma moral que dice, ¿no? Debes ayudar a una persona así a cruzar la calle. Claro, ¿no? Entonces hay que valorar la norma moral que incluye un valor de solidaridad, ¿no? Otra norma moral, debes dar asiento a las embarazadas. ¿Qué otro valor? ¿Qué valor incluye ahí? La solidaridad también. Bueno, observamos entonces que las normas morales son leyes, pero solo cierto tipo de leyes merecen el nombre de normas morales. Así, por ejemplo, mientras las leyes científicas son explicativas, las leyes morales son normativas o deontológicas, es decir, imponen deberes, como es el caso de debes trabajar para el colectivo. Toda actividad que realizamos se expresa en comportamientos que mostramos en nuestras relaciones con otras personas. Por esta razón, desde las primeras organizaciones humanas fue necesario tener un orden para convivir, de ahí que la necesidad de normas que debieran cumplir todos los miembros de un grupo humano para buscar o alcanzar fines. Pero no todas las normas son morales, pues existen también normas jurídicas, ¿no? Aquellas elaboradas por las instituciones del Estado, como es el caso del Congreso. Al conjunto de normas jurídicas es que establece el Estado para un manejo adecuado de su gobierno se denomina derecho.
Es importante conocer las semejanzas y diferencias entre las normas morales y las jurídicas, ¿no? Semejanza entre normas morales y normas jurídicas. Tanto la norma moral como la jurídica cambian históricamente al producirse cambios en el sistema económico y social. Ambos tipos de normas regulan las relaciones de los seres humanos, con el fin de asegurar un determinado orden social. Las normas morales y las jurídicas son imperativas, por ende entrañan la exigencia de que se cumplan, haciendo que las personas se comporten de una forma y no de la otra. Desde el esclavismo, estas dos clases de normas no provienen de toda la sociedad en su conjunto, sino representan intereses que en última instancia son de ciertas clases sociales, ¿no? Yo al decir que son una norma es imperativa, puede ser moral o jurídica, es que tienen que hacerse sí o sí, ¿no? Imperativa, ¿no? Por ejemplo, sale ahí, levántate, presta atención, ese es el imperativo. No es por favor. Bueno, aquí hay una diferencia entre normas morales y jurídicas, ¿no? Uh-huh. Resaltemos los puntos 3, 4 y 5, ¿no? A ver, normas morales no se hayan codificadas formal y oficialmente. Norma jurídica, para asegurar su cumplimiento presenta codificación formal y oficial. 4. Predominan los deberes y las exigencias y las obligaciones de la norma moral. Norma jurídica, prescinden deberes y derechos de forma equitativa. 5. Regulan casi toda la acción humana en normas morales, normas jurídicas. 5. Regulan solo las actividades humanas que les interesa al Estado. 6. Norma moral. Permite calificar acciones como buenas o malas. 6. Norma jurídica. Permite calificar acciones como legales o ilegales. Bueno, perdón chicos. ¿Qué es la moralidad? Mientras que la moral comprende los valores y las normas que se manifiestan en una sociedad, la moralidad es el conjunto de actos humanos de carácter moral. Entonces la moralidad hace referencia a las acciones efectivas que cobran significado respecto a una moral vigente. Si la moralidad es el conjunto de acciones morales, veamos en qué consiste el tipo de acto humano. Ayudar, todo eso, ¿no? La acción moral es el acto o hecho que consiste en el cumplimiento o incumplimiento de una determinada norma moral. Esa ejecución o no ejecución de una norma moral debe ser realizada por un ser humano, que en ese instante es una persona consciente y libre. A la persona que cumple o no cumple con una norma siendo consciente y libre se le llama persona moral o inmoral correlativamente. Bueno, y para finalizar, vayamos al problema del bien. La ética no es ajena al debate entre diversos filósofos a lo largo de la historia. Más aún, tratar sobre el comportamiento humano y las normas que lo rigen han sido un asunto que siempre interesaba a la mayoría de los intelectuales. Existen diversas especulaciones sobre el problema fundamental de la ética, el bien. Al responder la interrogante ¿qué es el bien?, surgen diversas teorías éticas. Así tenemos el eudemonismo, el formalismo, el intuicionismo, entre otros, ¿no? ¿Esa es la imagen? Todo eso está muy bien, pero no lo leo por ningún lado si condenas o no la violencia. Claro, el problema del bien. Es un problema bastante complejo, ¿no? En la leyenda del anillo de Giges, relatada en la República, Sócrates y su discípulo Glaucón tratan de dilucidar si es preferible ser justo a ser injusto. Giges es un pastor que luego de una violenta tempestad encuentra un anillo de oro que tiene la propiedad de hacer invisible a quien lo use. Asombrado por los poderes de este anillo, lo mantiene en secreto y va al palacio. Una vez allí, usa el anillo y gracias a ello seduce a la reina, mata al rey y se apodera del trono. Entonces la pregunta que se plantea en este diálogo es: ¿existe algún hombre lo suficientemente justo como para no aprovecharse de las ventajas que le brinda ese anillo? Si existiese ese hombre, quedaría demostrado que se puede ser justo por amor a la justicia en sí, y no atemorizado por un eventual castigo.
Glaucón sostiene que ningún hombre que posea dicho anillo va a elegir actuar de manera justa. También sostiene que una persona con el poder de hacer lo que quiera, pero que continúe actuando de manera justa, merecería nuestro elogio, pero la consideraríamos idiota. Dice, ningún hombre que merezca ser llamado hombre seguirá las leyes de la moral, de la convención y de la justicia si pudiera salirse con la suya actuando de otra manera. Y el argumento de Glaucón continúa. Considera dos casos diferentes. El hombre justo, que es realmente justo, pero todos creen que es injusto. Y como resultado de ello, lo desprecian, marginan y atormentan, y pierde todo su dinero, familia, trabajo, amigos, todo. Al final lo torturan y lo empalan, y tiene una muerte terrible. Pero él es perfectamente justo. Solo se creía que era injusto. Y luego considera un hombre perfecto, que es totalmente injusto, pero parece ser justo. Todos piensan que es justo. Como consecuencia de ello, puede establecer contratos con sus amigos, casarse con quien quiere, dormir con quien quiere. Puede hacer lo que quiera porque todos piensan que es sumamente justo. Bueno chicos, eso es todo. Por favor hagan las preguntas de la ficha. Gracias. Cuídense, hagan caso a sus padres, estudien, ustedes son el futuro del país. Cuídense, hasta luego.